Saludos, señoras, señores, bienvenidos a esta nueva semana que iniciamos. Nos ponemos ya en el mes de octubre. Créanme que las noticias hoy son sumamente aburridas. Intentar sacar zumo de una naranja que apenas si lo tiene es complicado. Lo digo porque las noticias de hoy, el 100% son bastante ligadas a la economía y eso, pues para muchos provoca ya cierto hartazgo, si no fuera porque esa economía nos influye directamente en el corazón, si es que llevamos ahí la cartera, o en el bolsillo, si es que la guardamos en ese lugar. En fin, hoy nos ha visitado Olli Rehn. Lo cierto es que este hombre, de aspecto desde luego nórdico, no lo puede negar, pasaría totalmente inadvertido entre las hordas que nos visitan en cualquier momento del año, de gentes que llegan de esos lugares, de más allá de los Pirineos, para disfrutar del sol y de las playas españolas. Pero este no viene precisamente a disfrutar del sol. Normalmente este señor, Olli Rehn, trae las trompetas del apocalipsis con él. Es el que anuncia todo lo malo que nos pueda venir y todas las calamidades o catástrofes económicas que puedan llegar. Precisamente cuando todavía se habla de la presentación de los presupuestos generales del Estado para el año 2013 y de algunas de las cosas como, por ejemplo, esos 2.000 euros que se van a dar a aquellos que se decidan a comprar un coche. Igual seguimos todavía empeñados en modelos tan clásicos como el de comprar un piso, una casa en la playa o donde queramos, o comprarnos un coche cada poco tiempo. No lo sé. A ver qué opinan nuestros expertos hoy, nuestros invitados. En cualquier caso, a los que vamos a dar la bienvenida inmediatamente. Empiezo por Joaquín Mastache. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo ves así a priori una pincelada, si te parece, de estos presupuestos generales del Estado para el 2013, que no han gustado mucho? Por otro lado, tampoco son físicamente agradables como para gustar a nadie, claro. Bueno, los presupuestos estos evidentemente son condicionados. Están condicionados por un pasado inmediato que luego analizaremos y difícilmente podemos comprender el presente y el futuro inmediatos si no conocemos el pasado inmediato. Ignacio Loy es, además de profesor de la Universidad Ovetense, es el secretario del Partido Comunista en Oviedo. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Ha dicho hoy Cándido Méndez, que ha estado aquí, en Llanera, el secretario general de UGT, que estos presupuestos están al servicio de la banca. ¿Es una forma de resumirlo? ¿Te parece acertada o qué? Yo creo que es una forma de resumirlo, sí. Yo creo que algo de eso hay también, sí. Yo no veo que estos presupuestos también se ha dicho que son maquillaje, que están engañando a la gente, que los presentan de una manera pero son otra, que ocultan muchas cosas. Sí, yo creo que es una frase, los líderes tienen que decir frases cortas, que a veces, oye, pues es trazo grueso, pero sí, yo creo que si los intereses de la banca son los contrarios, digamos, de la mayoría social, pues está bien dicho en este caso, sí. ¿Y se podría hacer otra cosa, Joaquín? Difícilmente, difícilmente. Antes comentaba que para entender el presente y el futuro, que son estos presupuestos presentes en el 2013, debemos de conocer el pasado. En el pasado inmediato, en la época en que gobernaba el señor Zapatero y el señor Rubalcaba, hay algo que es evidente. La primera legislatura, que fue del 2004 al 2007, desde abril del 2004 hasta el 2007, jamás un presidente español tuvo tantos recursos a su alcance. Jamás recaudó tanto dinero la hacienda pública y puso a disposición de los gobiernos, de esos gobiernos de 4 años, tantísimo dinero. No olvidemos además que este presidente recogió una herencia muy positiva, donde las cuentas no estaban trastocadas, tenía muchos saldos favorables y además tenía un paro del 10,5% aproximadamente, después de haberlo cogido con la anterior legislatura socialista con un 25%, como lo coge ahora el Partido Popular también con un 25%. Por lo tanto, decir que estos presupuestos son un auténtico desastre, que están al servicio de la banca, no, lo que están es al servicio de necesariamente tener que salir de esta situación que heredamos. No olvidemos que en la segunda legislatura del pasado inmediato no solamente se habían gastado, dilapidado, malgastado más de 1.300.000 millones de euros, sino que además habían endeudado el país en el doble. Es decir, cuando el señor Zapatero y el señor Rubalcaba cogen el país, tienen una deuda aproximadamente de 320.000 millones y la dejan con más de 700.000. Una prueba evidente es que ahora que tiene que hacer unos presupuestos el señor Rajoy para el 2013, se ve obligado a un euro de cada 4 euros aplicarlos al pago de intereses. Probablemente el señor secretario general del Partido de Izquierda Unida se refería a que si estaban hechos para la banca, porque es para devolver lo que la banca central y otros operadores bancarios nos prestaron.
Es cierto que parece que se destina sobre todo para pagar a los que nos dejaron dinero, ¿no, Ignacio? Sí, vamos a ver, yo es que creo que hay que tomar un poco de perspectiva también, ¿no? Ahora hay un discurso muy establecido por parte del Partido Popular, y veo que también por parte de mi compañero contertulio, que es que la situación es así por culpa del gobierno anterior. Pero, hombre, históricamente también la burbuja inmobiliaria, el principal responsable fue una ley del suelo que hizo Aznar, que liberalizó completamente. No conoces la ley del suelo, entonces. Si dices eso, no la conoces. Esa ley permitía que se tasaran los suelos urbanizables en función del número de pisos que se hacían allí. Y eso dio lugar a un incremento enorme de la construcción, al mismo tiempo, digamos, confabulados, creo que es el término apropiado, con la banca, que daba créditos tranquilamente a todo el mundo, y los empresarios, los constructores, pues ponían poco, tenían crédito muy fácil y tal. Bien, quiero decir que yo no creo que la política económica de fondo pueden ser más hábiles en un momento, en otro, tal, pero la política económica del PSOE y del PP, en líneas generales, no se aparta de lo que les mandan desde fuera. Yo creo que no tenemos desde hace tiempo un gobierno de la nación con capacidad de tomar decisiones sobre lo que más interese a los ciudadanos de esta nación, de España, que es que ahora hay tanto lío con las naciones, que no son capaces, no son libres para tomar las decisiones que más interesan a los ciudadanos, sino que se ven obligados, por diversos motivos que habría que discutir, a hacer los presupuestos, en este caso, que les manda a hacer la Troika. Son los presupuestos de la Troika, no los presupuestos que necesita España. Porque España tiene un paro entre la gente joven que llega en algunos casos, según los cálculos de edad que se tomen, al 45%, un paro general del 25%, una pobreza, según datos de Eurostat, del 25,5%, en algunas comunidades autónomas llega al 40%, en Extremadura, en los sitios. Y los presupuestos tienen que hacer intentar prever lo que va a necesitar el país, los ciudadanos del país, en función de la situación que tienen los ciudadanos del país. Y entonces, ahí se ve, esa es una de las razones por las cuales algunos líderes están diciendo que los presupuestos son un engaño, ¿no? Porque, por ejemplo, dicen que mantienen ciertas partidas de ayudas sociales, pero claro, es que si las necesidades sociales aumentaron y tú mantienes la partida, pues entonces estás rebajando lo que destinas a esa necesidad. Igual que sucede con las pensiones, que están diciendo que las mantienen cuando en realidad las bajan el IPC, cuando ya además no les pagaron a los pensionistas lo que tenían que haberles pagado por la diferencia en el cálculo de la previsión del IPC y lo que realmente. Entonces hay algunos factores de ese tipo que permiten que el gobierno se presente como diciendo se mantiene la inversión en educación. Pero bueno, si acabáis de hacer un recorte que echasteis a la calle a miles de profesores en todos los sitios, sabemos que nos exigen dar más clases, por ejemplo, está la sanidad protestando también por los sistemas para que trabajen más horas los médicos, todos los funcionarios que tienen que trabajar más, luego van a recortar ahí en funcionarios, están otra vez engañando a la gente. Y seguramente los bancos, porque son insaciables, pues no estarán de acuerdo con Cándido Méndez, dirán, no, que va, si fueran los presupuestos nuestros, serían todavía más beneficiosos para nosotros, no nos benefician. No sería uno de cada 4 euros, sería más. Claro, yo lo que creo es que no son los presupuestos que necesitan ahora mismo pues lo que está pasando en España. Y creo que también es necesario recordar que la medicina que están aplicando para los síntomas que tiene nuestro país es la misma que aplicaron en Grecia y los resultados han sido penosos, la situación es peor. Y por eso, analistas internacionales que no son comunistas, pues están diciendo cosas tales como que España no tiene salida dentro del euro, que no hay solución. Si seguimos aplicando la misma medicina que se está aplicando, que ya hemos visto que no funciona. Hay una especie de dogmatismo por el cual no se pueden plantear las cosas de otra manera, pero si estamos viendo que no funcionan, habrá que plantear las cosas de otra forma. Joaquín. Parece que hay mucho interés en que esto realmente no funcione. Lo que ocurre es que para funcionar lo que debemos es que cambiar la espiral de lugar, de giro. Tenemos que salir del círculo vicioso en que nos ha metido el Partido Socialista con inestimable ayuda en algunas ocasiones de partidos de la izquierda y entrar en el círculo virtuoso. ¿Qué quiero decir con esto? Se dice aquí, por ejemplo, que el actual gobierno no actualizó las pensiones. Perdón. Quien congeló las pensiones para el año 2012 fue el anterior gobierno, no este. A partir del año
2013, al principio del 2013, si tiene que actualizarlo lo tendrá que hacer, pero todavía no ha pasado el 2012. El 2012 está congelado por el Partido Socialista Obrero Español. Pero yo no voy a entrar en esos detalles que de alguna manera nos perderíamos en el tema. Ya, el problema es mucho más sencillo. Y aquí hubo un tema que sacaste a colación que me parece perfectamente sacado cuando se dice, no, es que a los funcionarios se les está recortando sus salarios, les está diciendo que tienen que trabajar más horas. Yo voy a hacer una defensa de lo siguiente, clarísima. España tiene que ir hacia una unidad de mercado, no pueden existir 17 mercados, en eso estamos todos de acuerdo. No puede haber 17 legislaciones, porque eso está creando problemas al crecimiento. Tiene que ir a una unidad fiscal, no pueden existir comunidades que no paguen sucesiones, otras que sí paguen, unas que no paguen unos impuestos, otras que sí los paguen. Hay que ir a una unidad fiscal y hay que ir a una unidad laboral. En España yo tengo aquí unos datos que son de la EPA, son datos oficiales, porque es con los datos como tú muy antes sacaste Eurostat, hay que sacar datos oficiales, aunque puedan estar algunos, sean cuestionables, pero parcialmente. Y donde estamos viendo que tenemos, por ejemplo, empleados por cuenta ajena, 13.684.000. Esos son los empleados que trabajan en empresas privadas, pymes generalmente. No olvidemos que el tejido empresarial español, el 90% de las empresas son de menos de 50 trabajadores, con lo que eso representa. Pensionistas tenemos 9 millones aproximadamente, tenemos parados unos 5.700.000, que son los que realmente están sufriendo, los que más están sufriendo, mucho más que el sector público, que son 3.398.000. Trabajadores por cuenta propia, entiéndanse autónomos, 3.137.000, y curiosamente la EPA en el primer trimestre dio una cifra que ahora no la dio en el segundo, dice otros ocupados, 350.000. No sé cuáles son, estamos en ello, lo sabremos entre todos, y entre los funcionarios también nos podrán ayudar a que lo sepamos. Es decir, aquí hay un sector que es el sector público, que se dice que es el más sacrificado. Yo tengo que reconocer que dentro de lo que es el sector público, sin compararlo con el sector privado, hay una parte del sector público que es el más sacrificado, que son los funcionarios, los contratados laborales. ¿Pero por qué? Y esto que voy a decir, lo voy a decir sin ningún tipo de sonrojo, y tengo muchos amigos funcionarios, incluso familiares muy cercanos, y no lo digo de ninguna manera ni interesado ni no interesado, sino como es. Yo entiendo que el sector público tiene muchos privilegios que ha convertido en derechos. Y comparándolo no entre ellos mismos, sino comparándolo con el resto de los trabajadores. Es decir, la gran mayoría del sector privado tiene una jornada laboral de 40 horas. El sector público lo tenía hasta ahora de 35 horas. Eso fue uno de los primeros, de alguna manera, puntos que hicimos a saber al gobierno que iba a entrar ya antes de entrar, hace más de un año. Dijimos, cuidado, no puede haber privilegios en las jornadas laborales. No puede haber un funcionario público que trabaje 35 horas cuando un trabajador en una empresa privada trabaja 40. Eso representa un 12,5% menos de trabajo. Eso es un hecho. Resulta que ahora le dicen, oiga, usted tiene que trabajar 2 horas y media más. Todavía trabaja un 6,25% menos que un trabajador privado. Eso es un privilegio. Los trabajadores públicos tenían moscosos, los privados no. Les han quitado los moscosos tímidamente. Yo entiendo que tenían que haberse quitado totalmente. No tiene por qué tener un trabajador privado ningún día moscoso y un trabajador público sí. No tiene por qué tener un trabajador público el derecho a decir desde el día siguiente que me pongo enfermo cobro. Un trabajador en empresa privada no. Entonces todo esto quiere una unidad laboral. ¿Eso qué va a representar? Inevitablemente va a representar que sobran trabajadores públicos, pero están sobrando por la zona o por el, digamos, el peldaño que sí tienen que sobrar, pero los políticos se están olvidando de que sobren otros que tenían que haber sobrado, cuando menos a la vez o antes, que son muchísimos puestos políticos que tanto en el gobierno del Partido Socialista como en el gobierno del Partido Popular existen, que calculamos que son más de 150.000. Hay más de 150.000 cargos políticos que entendemos no debían de estar. Por lo tanto, unidad laboral para todos. Es decir, el término justicia y el término injusticia tiene que ser colectivo. Si los demás tienen 40 horas de trabajo, los trabajadores públicos tienen que tener 40 horas de trabajo, no 35. Y ahora resulta que se están moviendo, pero yo creo que más que moverse contra esas 2 horas y media o contra las otras 2 horas y media que vendrán después, que ya se lo anticipo, y con una bajada de salarios que también les anticipo que vendrán, porque hay una cosa muy curiosa.
que a lo mejor no saben muchas personas, y lo voy a decir. Por eso hablo de la unidad laboral. Estos son datos que son indestructibles, porque están expuestos, no son datos que yo me estoy inventando. En España tenemos 8.150 municipios. El partido del gobierno dijo tímidamente, y lo dijo una vez y no volvió a decir más, de que iba a recortar el 30% de los empleados municipales. Perdón, de los concejales municipales. Eso va a implicar que tengan que refundarse municipios porque es inevitable. Bueno, pues tengo que decirles que un auxiliar administrativo en un ayuntamiento de menos de 2.000 habitantes, que es un ayuntamiento pequeñito, donde hay dos a falta de uno, tienen un salario bruto de casi 25.000 euros. Bueno, pues la media del salario bruto de un auxiliar administrativo en lo que yo llamo la economía real, en lo que yo llamo las empresas privadas, tienen salarios de 14.500 euros, que distan mucho de los 24.000. Además, los salarios de estos empleados públicos, luego te diré el ayuntamiento que eso, te lo puedo dar porque tengo mano, puedes fotocopiarlo con toda y lo puedes ver. Démonos cuenta del siguiente sarcasmo. ¿Cómo se calcula la retribución de un empleado público en un ayuntamiento? 3 columnas. Columna primera, retribuciones básicas. Bueno, pues más o menos es el salario base interprofesional, del que parten también las empresas privadas. Voy a poner un auxiliar administrativo, tiene 9.629. Luego hay otra columna, dice complemento de destino. Bueno, parece que lo han destinado al Irak. 5.527 euros. No está destinado donde vive. Lo del complemento de destino me hace mucha gracia. Y luego hay otra columna que me hace más gracia todavía, dice complemento específico y productividad. 9.291 euros. Es decir, por un complemento específico y por una productividad gana más que por el salario base. Es un disparate. Estos son auténticos disparates. Estoy de acuerdo. Pero voy a ir más lejos, Y esta es donde está, y esto sucede más en los ayuntamientos que en las comunidades y que otras empresas públicas, donde más sucede en los ayuntamientos. Dicen, por ejemplo, nivel, pues una organización le aplican el nivel 18. Resulta que la tabla establece del nivel 6, hablo de memoria, al 18. Van al límite superior. Si fuesen al límite inferior, que algunos ayuntamientos sí van al límite inferior, pero los menos, en vez de ganar 24.800 euros, pues ganaría del orden de 17.000. Un poco más que el auxiliar administrativo de una empresa privada. Trabajando menos horas y teniendo el sueldo asegurado como funcionario de carrera. Estas cosas hay que corregirlas. Y desgraciadamente, en momentos de dificultad, hay que corregirlas a la baja, no al alza. Bueno, yo se remueve en la silla. Cuando decía que estaba de acuerdo en que todos los datos que está dando son correctos, claro. En lo que no estoy de acuerdo es cuál sea la solución. Porque claro, yo comprendo que el señor Mastache pues es economista y seguramente se ganará el pan asesorando a los empresarios de la economía real, como él dice, ¿no? Y les tiene que dar las recetas que son apropiadas para ellos. No, las que aplica la ley. Yo no puedo dar recetas que no estén dentro del marco legal. Lo que trato de decir es que dentro de este marco legal hay esta receta y dentro del otro marco legal hay una receta mucho más baja. Pero la ley, como se decía al principio, también hay que verla históricamente. ¿Por qué hay que trabajar 40 horas y no 20? ¿De dónde vienen las 40 horas? Las 40 horas no vienen... O 53. Las 40 horas no vienen... o 53. Sí, las 40 horas ¿de dónde vienen? Vienen en concreto de una lucha muy fuerte de los trabajadores, concretamente de Estados Unidos, donde se inició, por eso celebramos el 1 de mayo, hubo muertos en esas manifestaciones en las que se reivindicaba a mediados del siglo XIX la jornada laboral de 40 horas. Es una reivindicación de los trabajadores del siglo XIX. Y hubo que ganársela a base de muertos y de sangre, porque los empresarios, los grandes empresarios, no estoy hablando del empresario que tiene su negocio y que es su modus vivendi, ¿no? Estoy hablando de los grandes empresarios que tienen una empresa de pastelería y mañana compran una agencia de viajes y pasado no sé qué. Esos empresarios estoy hablando. Esos empresarios no tienen límite en su voracidad y querían que la gente trabajara hasta morirse. Era una cosa así como que había que decirles que por el verano también hay que descansar y hay que pagarles también por el verano, que hay gente que a veces se sorprende, hay gente que en su ingenuidad dice, uy, pero ¿por qué se les paga por el verano si no trabajan? Porque para trabajar también hay que descansar. Entonces
Entonces me tienes que pagar también cuando no trabajo. Y eso hubo que hacérselo entender. No lo concedieron pidiéndoselo por favor, sino con luchas muy fuertes que llevaron a que se estableciera como norma global la jornada de 40 horas. Pero no lo dio Dios el día que dijo los mandamientos, sino que se luchó. Y cuando se consiguió, lo siguiente que intentaremos conseguir será trabajar menos todavía. Y cuanto menos, mejor. Entonces, si hay una jornada de 35 horas... Estoy de acuerdo, hay una discrepancia, estoy de acuerdo, hay que ir hacia la unidad, pues vayamos hacia la unidad de las 35 en todos los sectores. Del análisis que se hace, no se sigue que hay que ir todos a 40, hay que ir a 35. Un momento, por favor. Lo mismo sucede con el asunto de los funcionarios. La proporción entre funcionarios y población en España es escandalosa en relación a lo que pasa en Alemania o en Francia o en el Reino Unido. No, estamos muy por debajo. España está muy por debajo en todos los índices, en todos los índices de buena vida social y de atención al ciudadano, porque hay que entender que los funcionarios son los médicos, son los policías, son los profesores, son todo el sistema administrativo que funciona, con el que gracias a eso se funciona en todos los ayuntamientos, en todas las comunidades autónomas, en toda la administración del Estado, funcionarios que tienen su sistema de oposición muy estricto. No es cierto que entra cualquiera en la función pública, no. Los funcionarios españoles tienen una gran cualificación y son gente que han pasado una oposición y tienen una estabilidad. Y eso, que se llama privilegios, yo creo que son conquistas de la clase trabajadora que hay que seguir avanzando. Porque si se habla de privilegios, ¿por qué no hablamos de los privilegios de la banca? Que cuando tiene grandes beneficios son privados y cuando tiene grandes pérdidas se lo tenemos que pagar entre todos. Eso sí que es un privilegio, pero eso yo no veo que determinados personas que están luchando precisamente por la unidad, pues vayamos a esa unidad. Es muy curioso cómo un profesor de la universidad, un camarero, un profesor de enseñanzas medias o cualquier profesional en España tiene un salario y que lo comparemos con los salarios de Francia, Reino Unido o Alemania. Cobran muchísimo menos. En cambio, un directivo de una gran empresa, multinacional o no, un directivo de un banco, tiene unos salarios equivalentes no ya a los de Inglaterra o Francia, sino a los de Suiza, a los máximos. Yo estoy de acuerdo con eso de la unidad. Vayamos a la unidad, todos. Igual. Sin duda alguna. Pero todos a la unidad y todos hacia esa unidad. Pero no ya a la unidad, dice España un mercado único. No, las condiciones del mercado único tienen que ser mundiales. Ni siquiera de España, ni siquiera de la Comunidad Europea. Los agricultores africanos se quejan de que lejos de practicar el liberalismo, las grandes potencias europeas y Estados Unidos financian su agricultura, de manera que el año que las cosechas de los países pobres son mejores que las de los países ricos, tampoco pueden competir porque lo subvenciona el Estado detrás. O sea que no se cumple nada de eso que están propagando constantemente. Cuando les interesa el liberalismo, cuando les interesa, intervienen. Intervienen hasta ocupando países y matando a quienes hace falta con tal de controlar las materias primas. O sea que sabemos que son intervencionistas a tope. Lo que no quieren es que intervengan otros, nada más que ellos. Si entramos en el discurso de que intervienen matando, yo creo que el mayor asesino del mundo ha sido Mao Zedong, y resulta que es comunista, sigue siendo el país comunista y no ha ido a matar fuera de su casa, sino que lo ha hecho hasta en su propia casa. Por lo tanto, que solo están en el poder 8 años, por lo tanto, pero si sumamos todos yo los entiendo mandatos, que ganan ellos. si entramos en el diálogo ese tan poco afortunado, nos salimos además del debate. Luego, por otro lado, dices bien, no, es que muchos funcionarios tienen que hacer una oposición. Yo no tengo nada en contra de los funcionarios, que quede claro. Yo lo que estoy en contra es de que entiendo que hay muchos funcionarios, que hay mucha función pública. No tengo nada en contra de los funcionarios. ¿Menos que en Alemania o en Francia? Que no estoy de acuerdo, porque usted lo está comparando mal, como lo comparan mal muchas personas. Hay que compararlo con la población activa. ¿Con la población? Con la población activa no funcionarial. Pero eso es con esta tasa de paro. Claro. Fíjese usted. Para solucionarlo vamos a hacer más parados todavía. No, o más funcionarios. Y entonces agravamos más. Claro, mire, es que ahí es donde está el problema. Mire usted, en la segunda... Los parados también requieren que haya funcionarios atendiéndoles en las ventanillas del INEM. No sé por qué hay que compararlo con la población activa. Hay que compararlo con la población general. No, se lo voy a explicar, es mi postura, bueno, que será aceptada o no, discutible. El criterio de comparación es importante, pero es teórico. Pero lo que es importante es lo que las personas que nos escuchan valoren, no lo que nos valoremos usted y yo entre nosotros, o el señor presentador. Hay una cosa que está clarísima. Lo que no tiene ningún sentido es que en un momento de tremenda dificultad España incremente el
el sector público en 400.000 personas cuando se han ajustado plantillas por 3 millones de parados. ¿Si hace falta? No, que es que no hacen falta. Es que no hacen falta. Si claro, hacen falta, claro que no hacen falta. Mire usted, y es entrar en un tema tremendamente delicado, porque yo sé que es muy fácil de manipular y sé que es muy fácil, de alguna manera, de intentar crear demagogia. Mire usted, un funcionario público, sea por oposición o no, tengo que decirle que cualquier persona de la empresa privada el lunes oposita para ir a trabajar el martes. El martes oposita para ir a trabajar el miércoles. Hombre. Y así durante 224 días de los 225 que tiene laborables. Pero no solamente oposita él, sino que también oposita a la empresa, porque está en un mercado afortunadamente libre, donde con un poco que se duerma, se queda el empresario y sus trabajadores fuera del mercado. ¿El funcionario Por también? Lo tanto, no, para nada, para nada. El funcionario... Es como si no hubiera ningún control sobre los funcionarios. El funcionario cobra todos los meses... Aunque no haga nada. Yo estoy diciendo que no haga nada. Yo estoy diciendo que aunque vaya a su empresa, que es la mayor empresa, mal, como va la empresa española. La empresa española va muy mal, tremendamente mal, y sus funcionarios no han visto recortado el coste que tienen que soportar por la situación coyuntural que esperemos dure poco. Y además pueden tener la seguridad de que va a durar poco, porque tenemos un ejemplo muy próximo. Cuando el anterior gobierno de Felipe González, España quedó con un 25% de paro. Vinieron los populares, estaba el país hecho unos zorros y lo dejaron con el 10,5% de paro. Y una prima de riesgo nivel cero, pues usted no lo sabe, que la continuó también durante unos años por la propia inercia el señor Zapatero. Cuando empezó a tener problemas de tesorería porque negaba la crisis, porque miren, todo este problema financiero, si lo hubiesen resuelto en el año 2008, como lo resolvieron el resto de los bancos, pero claro, aquí teníamos un presidente que decía que esto era la Champions League, que esto era una maravilla, que no teníamos problemas, que todo estaba fantástico, que lo de la crisis, lo que nos lo decíamos, éramos unos antipatriotas, y sin embargo en el 2008 todos los bancos europeos resolvieron su problema. Por lo tanto, lo que no podemos es ponernos en la tesitura de decir, no, funcionarios sobran, faltan, no, habrá que hacer una auditoría real de los puestos que tenemos. Miren, en el tema de la función pública, quienes tenían que haber el gobierno de don Mariano Rajoy haber puesto de alguna manera en una situación de salida del mercado, debiera de ser todos los cargos políticos que son actualmente comisarios políticos de un partido o de otro. Y esto lo sabemos todos. Y usted como funcionario seguro que lo sufre. Porque yo soy de los que entiendo, como entendía el cardenal Cisneros, cuando fundó la Universidad de Alcalá de Henares, que se fundó precisamente para la formación de funcionarios, entiendo que de director general para abajo tienen que ser todos funcionarios. Todos. No tiene que haber políticos en estos cargos. Y ustedes en sus cargos de funcionarios no tienen por qué soportar políticos, y me consta que lo soportan. Serían ustedes los que tienen que hacer esa lista maravillosa de decir, mire, pues aquí en este negociado tenemos dos que no hacen nada, y seguro que no son funcionarios, ni contratados, seguro que son cargos políticos que son la auténtica carga que existe en este país, en el mundo del sector, en el sector público. Estoy convencido. Bueno, entonces, y lo decimos con toda libertad, ¿eh? Entonces resulta que vamos a ver, es que se dicen algunas cosas que no son correctas. Vamos a ver, yo no voy a defender a Zapatero. Zapatero estuvo efectivamente metiendo la cabeza como el avestruz debajo de la tierra, pero Zapatero no creó la crisis internacional de financiación de los bancos. Colaboró no, insistentemente. Digamos que ocultó el problema y no empezó a hacer cosas que a lo mejor debía de hacer, pero ¿qué más da que haga una cosa que haga otra? Si aquí de lo que se trata es de quitarle el dinero a la mayoría para dárselo a los de siempre. Sí, vamos a ver. Si hubiese reaccionado a tiempo, si hubiese dado más. Entonces, el caso es que no reaccionó. Irlanda tampoco reaccionó, Portugal tampoco reaccionó, Italia tampoco reaccionó. Sus bancos no arreglaron sus cosas en el 2008. Pero mira, aquí no tenemos que compararnos ni con Portugal ni con Irlanda. Tenemos que compararnos con los países que sí han reaccionado, como ha sido Alemania, como ha sido Francia, como han sido países escandinavos que de alguna manera por haber reaccionado hoy están como están. Nos comparamos con ellos cuando nos conviene y no queremos compararnos cuando no nos conviene, según los intereses de lo que queremos defender. Tenemos que compararnos por arriba, nunca por abajo. Vamos a ver si acabamos de entender que esto es una guerra que en lugar de con misiles se hace con papelinos. Y en estos papelinos el que gana es Alemania. Y cuanto peor esté el sistema de financiación español, más dinero gana Alemania. Entonces a Alemania no le interesa ni lo más mínimo colaborar, ya supongo que no, claro. Colaborar, no hay una cuestión técnica que hacer.
A veces se habla de Alemania, tal. Pues mire, Alemania es uno de los países que más invierte en investigación y desarrollo. Y es una de las partidas que más va a recortar este señor que se llama Rajoy, que está como una cabra, creo yo, últimamente. Hombre, es una especie de pelele. Un poco de respeto, es una especie con lo de como una cabra en el sentido, es una expresión popular, castiza. Como una cabra en el sentido de que un día dice una cosa, otro día dice otra. No, eso un es día. Lo que usted dice. Pero vamos a ver. Usted tendrá que reconocer que dijeron jamás, de los jamases, subiremos el IVA. Claro, cuando estábamos en un escenario. Que era jueves y lo subieron el martes. Perdón, en que el déficit era el 6% y resulta que cuando metieron la mano en el cajón era el 9% y luego se transformó en el 11,5%. Los primeros meses de su mandato fueron unos meses en los que sabíamos lo que iban a hacer porque era lo que decían que no iban a hacer la semana anterior. No, eso es una deducción, muy malévola y nada están ahí rigurosa. las hemerotecas. Y en estos presupuestos es lo mismo. Hay cosas que dicen que son completamente falsas y hay algunas cosas que se están diciendo aquí que no son correctas. O sea, ¿por cómo nos vamos a comparar con Alemania si Alemania invierte casi el 3,5% en investigación y desarrollo y es una de las partidas que porque más es un país rico, recortan en eso aquí? Y es que nosotros tenemos que invertir precisamente y yo quiero eso el que usted dice, 25%, igualarme. Que ¿Usted sabe cuál es el salario? En pagar intereses de la deuda que nos dejó el anterior gobierno. Que vamos a compararnos con Alemania. ¿Por qué no nos ponen aquí el salario mínimo interprofesional de Alemania? Porque no tenemos la productividad que tienen los alemanes. Pero si tenemos 3... No, perdóname, que no tenemos la productividad. ¿Cuál es el salario mínimo interprofesional en Alemania? En Alemania pues andará por los 1.150 euros, casi el doble. Casi el doble, efectivamente. Pero y lo mismo pasa en Francia, y lo mismo pasa en Inglaterra, pero y no queremos hablar de países pequeños. No, pero usted, le voy a hablar de otra cosa. Si usted se imagina... ¿Hay alguna pensión de 400, de 500 euros como hay aquí, las no contributivas? En Francia, déjeme contestar. Usted dice, ¿cuál es el salario mínimo interprofesional de Alemania? Mire usted, si aquí ahora mismo se le ocurre a cualquier persona que esté en el gobierno sugerir los puestos de trabajo de los minijobs que tienen en Alemania con 400 euros, lo corren a gorrazos. Porque aquí no, tenemos que tener como mínimo... Sí, no se ría, que es así. Porque Alemania... no se pueden, son trasladar cosas puntuales y decir... ¿Cómo cosas puntuales? Claro, no, perdóname. No puede ser. Estamos hablando de 8 millones de puestos de trabajo. Los profesores de enseñanzas medias en Alemania trabajan menos horas que aquí. Y tienen cada cierto tiempo... Eso lo dirá usted. Sí, lo digo yo porque lo sé. Bien, y en Finlandia y en Francia y en todos los sitios. Y tienen sistemas para el reciclaje cada ciertos años, no dan clase y pueden estudiar tranquilamente, plantearse las cosas, ver tal. Tienen sistemas de ese estilo. Aquí no. Y luego salen las encuestas del estado el PIS, ¿no? Este estudio que se hace de cómo están los alumnos. El PISA, sí. Perdón. El PISA. Gracias. Sí. El PISA. El informe PISA. El informe PISA. Y se dice, no, es que el éxito de los finlandeses es mejor que... Bueno, pon las condiciones laborales de los profesores finlandeses a los profesores españoles y verás cómo mejora todo mucho. Son magnitudes diferentes. Y haz que un gobierno... Y haz que los poderes públicos den una imagen de racionalidad y de verdad, y de decir la verdad al pueblo y no mentiras constantes, y verás cómo la gente se pone a estudiar. Porque es muy mala política para la enseñanza ver a un presidente mentir constantemente. Los niños aprenden a mentir también. Dice, si lo hace el presidente, lo voy a hacer yo también. Eso es demagogia absoluta también. Eso es muy grave. O sea que en todos los datos del informe PISA es porque los profesores españoles dan 18 horas de clase al día y tienen que dar 5. Claro, de esa manera resolveríamos el paro. Perdón, estoy totalmente de acuerdo. Quiero dejar claro lo que quiero decir. Solo quiero decir, para que se mandaríamos de vez en cuando a reciclarse, con lo cual... Para aclarar lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que esos informes analizan un resultado educativo sin analizar las condiciones materiales del trabajo de los profesionales que están alrededor. No se ve nada de eso. Igual que sucede con los índices estos que se hacen de la universidad, que sale la gente y dice, ¡ay, no está la Universidad de Oviedo en los 200, no sé qué, no sé cuándo! Claro, porque se analizan resultados, número de artículos, número de profesores, número de no sé qué, número de no sé cuánto. Y con esos criterios siempre vamos a perder, porque hay que analizar las condiciones de trabajo de los profesionales que están allí. Entonces, yo, solo para terminar esta parte, digamos, de los funcionarios, mi experiencia es que los funcionarios en España son profesionales maravillosos, bien formados y que dan un servicio estupendo, tanto en la sanidad pública como en la enseñanza pública. La enseñanza pública es 1000 veces mejor que la privada, 1000 veces mejor. Y la sanidad pública, pues por supuesto, son incomparables. En el ámbito universitario es que no se puede ni comparar, es que la universidad privada ni existe. Y en las ventanillas, que es donde resolvemos los ciudadanos muchas cosas, hay multitud
miles de funcionarios buenísimos que saben de leyes, que nos asesoran y que nos dicen las cosas. Y un país no puede funcionar sin funcionarios. Y esta campaña que se está llevando adelante contra los funcionarios es lamentable. Y una muestra más de que tenemos un país desunido, en el que cada uno tira por un lado, y estamos oyendo a los empresarios hablando mal de los funcionarios. El presidente de la COE sale y echa por la boca todo tipo de cosas sobre... Chico, no puede ser. Hay que ponerse de acuerdo y trabajar juntos en una dirección. Yo no sé las imprecisiones que usted dice las mentiras permanentes que dice Rajoy. Pero bueno, usted encima de la mesa ha dicho algo muy grave. Ha dicho que precisamente las universidades públicas dan mejores resultados que las universidades privadas. En España, ninguna universidad pública... No he dicho eso. ¿Cómo? No es que no he dicho eso. Sí, usted ha dicho eso. No, he dicho que son privadas... 1000 veces mejores que las privadas porque el sistema privado universitario no existe. No, sí existe, porque en el sistema privado universitario, entiéndase, la Escuela del IES, la Ernest Lluch de Cataluña y la Universidad Clínica de Navarra están entre las 100 primeras universidades del mundo y son las únicas privadas que aparecen entre las 100 primeras. Y la Universidad Pública Española data ya, como usted sabrá, del siglo XIII con Palencia. Por tanto, en 900 años ninguna universidad pública está en el top 100. Sin embargo, si hay 3 universidades privadas que usted dice que no son, que están 1000 veces por detrás. Es una lástima que usted no haya leído hoy precisamente el artículo que hace un compañero suyo, Vázquez, de la Universidad de Madrid, de la Universidad Autónoma de Madrid, catedrático en matemáticas, que es asturiano, y verá lo que comenta él al respecto. En la Universidad Pública Española, sabe usted muy bien, perfectamente, que hay 3 niveles en cuanto a horas de dedicación de enseñanza. Son 150 horas, 225 horas o 320 horas. Con lo cual, las horas medias de dedicación con la tiza en la mano, por emplear un grafismo, son del orden de las 220 horas. Hasta las 1600 restantes, ¿qué hacen? ¿Qué son las 1600? Investigación. La jornada el total anual. Claro. Es que esos datos no son... Bueno, es igual. No sé. No, o son o no son. No son exactos, pero bueno. ¿Cuáles son los exactos? Dígamelo usted. Vamos a ver, 300... Está hablando de horas de clase. Sí, el máximo, 320. Sí. Y el mínimo, 150. ¿Estoy acertado o equivocado? No, mínimo hay menos todavía. 150, bueno, me da igual, pero me lo pone. 150 al mínimo. Entonces resulta que se dice... Es que hay mucha variedad. Se dice, y 320 solo este año por primera vez. Es que se dice, el otro se dedica a la investigación. Pues vamos a ver dónde están. Si hay en España 100.000 profesores universitarios, ¿dónde están los 100 millones de horas dedicadas a la investigación? Si las dedicasen a la investigación, seguro que no tendríamos los problemas que tenemos ahora. No sé lo que lo dedican. Y cuando viene el ministro exigiendo de que tienen que justificarse las horas que se dedican a la investigación, todos echan las manos a la cabeza. Mire, negar la mayor, no vamos a ningún lado. Hemos partido de un punto de que usted reconoce que la dedicación de la jornada laboral de los trabajadores públicos son 35 horas, de la privada son 40 y me cuenta una soflama del siglo XIX. Mire. No, le cuento que para hacer unidad vayamos a las 35 todos. O a 37,5. ¿Por qué a 35? Porque a 35. ¿Pero por qué a 35? Porque a 35 ya lo hemos conseguido. Pero pregunto, ¿por qué a 35? Pues por lo mismo que pero es que en el momento pero precisamente por haber conseguido porque el mundo 35... avanza y cada vez hay que trabajar menos para ser más felices. Es que esa es una verdad que es mentira, eso es una falacia. El que cada vez hay que trabajar menos para ser más felices, eso sí que se lo creerán los niños cuando dicen, en vez de las mentiras del señor Rajoy. Están ustedes haciendo un muy mal servicio a España. Malísimo. ¿Quién? Ustedes, los que proclaman que debemos de cada vez trabajar menos. Ustedes, los comunistas. Usted se presentó como secretario general de los comunistas. Estoy defendiendo que la jornada laboral sea menor. Salvo que haya escuchado que la jornada laboral sea menor, no que trabajemos menos. Y yo entiendo que tiene que ser mayor y además cobrar menos. Claro, normal, porque usted está en el otro lado de la trinchera. Claro. No tiene ninguna trinchera. Sí. No, la trinchera la crean ustedes en cuanto cuando a intereses, cuando pasan delante. Usted está defendiendo unos intereses y yo estoy defendiendo otros. Y dicen, si esto no se arregla, guerra. Bueno, ustedes es lenguaje de manifestación. Es un lenguaje de trinchera. Es un lenguaje ustedes se lo disculpan cuando lo dice Esperanza Aguirre, que quiere matar a todos los arquitectos. Es una forma de hablar. No, que dijo, sí, dijo que había que fusilar a todos los arquitectos. ¿Dijo eso? Es una forma de hablar, que tiene que para llamar la atención. Sí, lo dijo. Pero bueno, y esto es el lenguaje de una manifestación. Yo no lo escuché. Guerra, bueno, ya sabemos que guerra no la vamos a hacer porque no tenemos armas. Entonces, si estás gritando... armas? Guerra. Hombre, sí, el palo de una... Armas. En general, el 99% de las personas que van a las manifestaciones
Pues no sé, llevarme una navaja para partir el chorizo, será lo máximo que haya por allí. Quiero decir que el pueblo no va a ganar con un enfrentamiento violento. ¿Y cómo se consiguieron pero eso? hay que pedir las cosas con contundencia. ¿Cómo se consiguieron eso que dice usted? Mira, lo que no tiene sentido es que en España todavía no tengamos ni una ley de huelga. Pero vamos a ver. Claro, si hay... porque aquí las leyes no interesan. Algo que interesa es hacer lo que a uno le da la gana. Ese es el problema. Vamos a ver, no, a mí me gustaría referirme a una cosa que se me había olvidado ahora, venga, con respecto a las universidades. Y acabamos con un tema para ir a publicidad. Sí, vamos a ver. El sistema para evaluar las universidades, estos sistemas del top 100 y tal, es un invento de las universidades más imbricadas en el sistema capitalista para venderse a sí mismas. Entonces, las universidades que se tienen que vender a sí mismas, que son universidades privadas, porque tienen que vender su moto, tienen que hacer publicidad. La universidad pública no tiene por qué, o no tenía hasta ahora, nos está invadiendo el sistema a todos y cada vez cada uno tiene que venderse más y tal, pues no tenemos por qué hacer ese tipo de cosas. Entonces, uno de los criterios que se usan es alumnos egresados de la universidad que hayan obtenido el premio Nobel. Claro, como el premio Nobel es una cosa, quiero decir, hay algunos criterios que benefician descaradamente a universidades que están pensadas precisamente para hacer ese tipo de cosas. Y cuando digo que el sistema privado no existe, es precisamente porque se pueden considerar 3, 4, 5 instituciones como mucho en España privadas que sean verdaderas universidades en el sentido de que den muchos estudios, muchos tipos de estudios. Yo creo que una es la Pontificia de Salamanca, que da muchos estudios. Pero la mayoría de las universidades privadas son unos chiringuitos que dan una o dos... Sí, lo vamos a decir así, totalmente respetuoso. Son unos chiringuitos... Vaya, déjeme terminarlo, el concepto de chiringuito. Unos chiringuitos montados por intereses privados para seleccionar, generar sus propios profesionales en esas disciplinas, o, cuando no, son universidades de las órdenes religiosas que ahí encuentran la manera de formar a la gente para sus colegios privados. Y solo dan una o dos titulaciones. Yo creo que no se puede considerar una universidad un centro que da un título superior en economía, derecho, en magisterio, en no sé qué, en una o dos cosas. Y son una universidad. O en 30 o 40. En 30 o 40 hay 4 en toda España, privadas. No hay más, hombre, pero bueno, no vamos a producen menos del 15% de los universitarios que salen de allí. Y la mayoría de la gente, cuando sale un médico cirujano que hizo una gran operación, que un trasplante de no sé qué, un trasplante de no sé qué, estudió en las universidades públicas, la mayoría, que forman muy bien a la gente. De Navarra. Algunos que también. son los mejores, no, perdón. Algunos también. No, habrá mejores. de todo, No, habrá de todo. No, pero bueno, no pongamos altares a la Virgen de Navarra. No voy a poner Hay grandísimos profesionales, médicos, economistas y de todo tipo, y químicos en las universidades públicas. Ojo, porque si hubiéramos estado esperando... Hable usted de coste también. Si estamos esperando por los licenciados en las universidades privadas, pues no habría profesionales porque no dan abasto, porque no existen. Eso es lo que yo quería decir sencillamente. Y que las pocas que hay funcionan, claro, por supuesto, les va muy bien. Lo dice usted de una manera muy insultante y bueno, muy disculpe y muy poco cortés. No, hombre, insultante no, insultante no. Que sean chiringuitos, hombre, es un término un poco despectivo, pero precisamente porque las hay que no tienen biblioteca. Y eso me parece muy grave. ¿Usted conoce alguna que no tenga biblioteca? Sí. Por ejemplo. Pues claro, porque tienen muy pocas instalaciones. No, dígame alguna que no tenga biblioteca. Y solo dan aquello. Yo no conozco ninguna universidad que no tenga biblioteca. Es una manera de hablar. Pues es una manera de hablar, y luego cuando decimos, dígame una. Si tienen una biblioteca que es un auténtico desastre, pues es como si no tuvieran biblioteca. Mientras que las universidades públicas pues son centros que tienen medios para estudiar, que ofertan desde hace mucho tiempo buenos estudios a la gente, y no se puede estar todo el día hablando mal de lo público, porque entonces no funcionaría el país. No, lo dirá usted, porque claro, es que usted es un defensor de lo público y yo soy un defensor de lo privado. Entonces es una cuestión de enfrentamiento de ideas, nada más. Claro, usted tiene confianza en lo público y yo tengo confianza en lo privado, nada más. Bueno, señores, que nos vamos a hacer una pausa mínima, porque el debate está sin duda muy interesante, así que vamos a hacer una pausa, ya digo, muy breve, y seguimos de inmediato. Hasta ahora mismo. Bueno, aquí estamos de nuevo con todos ustedes en esta segunda parte del debate público, mermada porque nos queda menos tiempo, no lo hemos dividido de forma equitativa. Así que vamos a hablar de otros asuntos, por ejemplo, de esos 2.000 euros que se van a beneficiar a aquellos que decidan comprar un coche desde hoy mismo. Creo que es hoy 1 de octubre, cuando esta medida ya entra en vigor.
¿Os parece adecuado todo esto? ¿Va a significar esto que porque te descuenten 2.000 euros del nuevo coche que compres si entregas el tuyo y el tuyo tiene más de 12 años, va a significar esto, digo, que los ciudadanos van a ir en masa a comprar coches? No, yo creo que es una parte estrictamente anecdótica. O sea, el que se financien con 2.000 euros, 1.000 el fabricante y 1.000 el Estado en la compra de un vehículo no va a producir grandes ventas. ¿Por qué? Porque la situación económica está difícil. Y antes de la misma manera que teníamos que aplicar recursos, cuando antes Ignacio decía que por qué no gastamos en I más D más I, mira, porque tenemos que pagar pensiones, y muchas de ellas desgraciadamente muy pequeñas, y no hay dinero para todo. Y lo que no se puede seguir pagando intereses al ciudadano, no se puede seguir al ciudadano quitándole más dinero para poder hacer este tipo de cosas. La situación es realmente complicada, la situación es realmente difícil, y no se puede resolver con la máquina de hacer dinero, como aquí alguna vez, en algún momento se dejó vislumbrar de que a lo mejor tendríamos que salirnos del euro. Si nos salimos del euro, inmediatamente tenemos una devaluación de más del 40%. Si nos convertimos en más pobres, en el 40%. Y como tengamos que devolver gran parte de lo que nos dejaron, pues podemos salir corriendo. Podemos salir corriendo porque el dinero que hemos recibido de Europa ha sido muchísimo. En España es el país de Europa que más kilómetros de autopista tiene por 100 habitantes. Es el país de Europa que más kilómetros tiene de pistas de aterrizaje por 100 habitantes. Es el país de Europa que más metros de AVE tiene por 100 habitantes. Innecesario en muchos casos. Sin duda que fue más que un despido, pero por lo menos está ahí. Lo que tenemos que utilizarlo. Y para dar una tranquilidad a mi compañero Ignacio, yo le tengo que decir que tenemos una gran fortaleza y una gran oportunidad en España que no tienen otros países. Y es muy concreta. Y es la atención del cuarto sector de la economía del bienestar al cuarto sector. Podemos ser la Florida de toda esta zona de Asia, Rusia y Europa en 4 o 5 años si sabemos hacerlo bien. Nosotros tenemos muchísimos hospitales perfectamente equipados, con gente que sabe trabajar perfectamente formados. Precisamente la sanidad pública es muy codiciada. Y yo lo sé porque tengo parientes y familias directas dentro de ella codiciadas en el extranjero. O sea que no estamos hablando... ¿Vienen de fuera? Sí, por supuesto. Entonces, sabemos atender muy bien a la tercera edad, sabemos atender muy bien a las personas y podemos traer personas de alto poder adquisitivo a España a vivir y que nos dure muchos años. Y esa es una de las salidas que tenemos una gran variedad climatológica, podemos moverlos con facilidad por todo el país, pero con estas algaradas de ir al Congreso a decirle, bueno, pues como ustedes entendemos que no han cumplido sus palabras, y es verdad que no las han cumplido, entonces tienen ustedes que disolver el Congreso y vamos a entrar en el Congreso y vamos a hacer un Congreso asambleario. Con esto no resolvemos nada. Lo único que hacemos es crear problemas, crear líos, como por ejemplo dice el amigo Rajoy, y distanciarnos de lo que realmente tenemos que hacer. Vamos a salir adelante, pero lo que no podemos es intentar resolver en 1 año o en 2 años lo que durante 30 años, porque este es otro tema, otro debate que tenemos que tocar, hemos ido deshaciendo. Hemos desarrollado estas autonomías mal desarrollado, nos hemos equivocado, que no pasa nada. No podemos mantener tantos gastos. Es imposible mantener este sistema de gasto. No tiene sentido que ahora mismo Cataluña quiera salirse del país porque diga que se siente maltratado cuando es uno de los que más recibe y de los que más se ha endeudado y ahora pica a la puerta del Estado para que le ayuden. Como así va a ser. Sin embargo, mantiene embajadas, mantiene una serie de cuestiones que no tienen sentido. Ignacio, sobre este tema. Es que... ¿Sobre lo de los 2.000 euros o todo lo que ha venido a continuación, que hay mucho que hablar? ¿Sí? Es que el señor Mastache nos lleva de un sitio a otro a una velocidad que, claro... Vamos a ver, en la cuestión de los coches, yo creo que es una... Velocidad que necesitamos, porque como vayamos despacio no llegamos nunca, Sí, pero a lo mejor si intentamos mezclar todos los debates, pues vamos a liarla un poco, no sé. Bueno, la cuestión de los coches está claro que el Estado no es nada liberal. Cuando le interesa, bien que pone pasta para poner en marcha el sector que va mal. Ese sector yo creo que debería hacer otra cosa, aparte de recibir dinero público. No pone recibo, porque ahora no vende coches y se prevé que los venda, y lo que da lo va a recibir, por lo tanto es lo comido por lo servido. Aparte no va a de obtener eso, beneficios. aparte de eso, a lo mejor debería recortar sus beneficios.
en vez de recortar siempre plantilla... ¿A qué llaman sus beneficios? Pues los beneficios que obtiene en la venta de coches. Eso igual que sucede con los bancos. No, los beneficios los obtienen las empresas, no él, ¿eh? Los bancos, las grandes entidades financieras y las empresas petroleras. Que cuando baja el petróleo, no sé, será que no se enteran, tardan en bajarlo mogollón, y cuando sube, te lo suben, según se enteran, te lo suben. Y nos llevan engañando con eso bastante tiempo. Y no creo yo que sean cosas distintas, o sea, que distintas no, pero que están en cierto sentido relacionadas esos dos. El sector del automóvil representa, si yo no sé, hace aproximadamente un 30% del... No, del PIB no. Mucho menos. Mucho menos, nada. Pero es un sector importante en España, en relación a... Tipo, es que vi el otro día el dato, pero no me quedé... El parque existe. No me quedé con él. Lo único que puede suceder es que cambies ese coche que consume más por otro que consume menos. Por esa vía van a recaudar menos. Porque el coste impositivo en el gasóleo calcule que está en el 50%, ¿eh? Sí. Por lo tanto, claro, pero en todo caso yo estoy de acuerdo en que es una cosa puramente menor para paliar una situación muy grave por la pérdida de ventas que tuvieron, que es enorme, de un 25%, según pude ver, controlar ahí. Propia de la situación. Claro, y para que ahí pues que no haya más despidos en las factorías que quedan aquí en España y cosas por el estilo. Pero bueno, de todas formas, apostar exclusivamente por el turismo, o de manera prioritaria por el turismo, a mí me parece una estrategia... voy a darle un dato. Una estrategia equivocada, sin negar que España, desde luego, es uno de sus valores. Pero... El turismo aproximadamente representa el 10% del PIB. Sí. Pero ojo, la construcción, que le echamos la culpa de todo, y que no lo tiene, y luego lo hablaré, si me permiten, de ello, la construcción era el 10% también, ¿eh? Sí, pero... O sea, que no creemos que la construcción era el 70%, ¿eh? ¿Cuánto dijo? El 10%. El 10%, bien. Usted fíjese que dijo al principio que hay que ir hacia la unidad. Pero la unidad consiste en lo siguiente. Alemania va a tener las empresas de grandes tecnologías y de altas tecnologías y vende las cosas más finas y menos contaminantes y tal. La porquería que la hagan en los países del tercer mundo, y luego vienen ellos aquí a pasar los veranos en una España cañí que cada vez invierte menos en investigación y más en academias de folclore y arsaquillo riquitán. Eso no puede ser. Tenemos que hacer crecer el país desde la base. Y hacerle crecer desde la base es tener autonomía, cierta autonomía alimentaria, cierta autonomía energética, de ahí que defendamos el carbón, a pesar de todos los problemas que hay con el carbón. Hay que tener cierta autonomía para no estar siempre dependiendo de los demás. Y no se puede vivir exclusivamente del turismo, porque entonces nos impondrán ellos siempre a nosotros... Bueno, ya, quiero decir... Pero dijo que era... el 10 pasar al 20. Claro, pues... Es que el 10%, incrementar el PIB en el 10% resolver los problemas que tenemos, ¿eh? Me da igual que se pueda... A la mitad incrementar por otro. Ya la exigua aportación que hay en investigación y a investigar en España. Y todavía hay gente que nos echa en cara que investigamos poco. Era lo que nos faltaba por oír. Y llamar chiringuitos a las universidades privadas parece ser que es un insulto, pero llamar algaradas al derecho a la manifestación, eso seguramente es muy correcto. Bueno, a mí me parece una manera de hablar, y lo admito, no me molesta, pero se llamó algarada. Y otra cosa es organizar algaradas con piedras, con agresiones a la policía, con provocaciones. Es que, como estamos ante un gobierno que miente constantemente, pues el otro día el ministro de Interior o miente o es un ignorante. La manifestación estaba legalizada. Manifestarse alrededor del Congreso era una manifestación legal. Y el ministro dijo que era ilegal manifestarse alrededor. No, lo que no se puede es interrumpir. Efectivamente, y para eso estaba allí la policía, que puso unas vallas. Cuando quisieron quitar las vallas, lo vimos todos en televisión, ¿eh? Bueno, pero eso, vamos a ver, la manifestación apagó o cambió de canal. Vamos a ver, pero yo lo vi, la manifestación consistía en ir al Congreso y rodearlo como una demostración del malestar de la ciudadanía. Y se puso un círculo, de aquí no se puede pasar. Y eso estaba legalizado. Y llamar algarada al ejercicio de un derecho legal
a mí me parece no, yo estoy que llamando es algarada vez, al derrumbar las vallas, tirar no piedras, querer... insultar. Hombre, bueno, por supuesto, y pero eso es lo que llamo algarada, eso lo dicen no también, eso lo dicen también los convocantes. Eso lo dicen también, los cuando hubo una manifestación. Porque eso a los que más daño hace es a los convocantes, porque les permite precisamente a los demás decir que solo era eso, una algarada. Y claro, eso es muy grave. Hay un descontento social enorme. Y cuando hay un descontento social enorme, un gobernante tiene que al menos escuchar y no hacerse el chulo y decir, yo felicito a todos los españoles que no van a las manifestaciones. A mí no me metas en ese saco, amigo. Porque yo no pude ir a la manifestación porque estaba aquí. Pero no estoy de acuerdo con el gobierno, aunque no haya ido. Hay muchos millones de españoles que no fuimos a la manifestación y estamos de acuerdo con la manifestación. A usted seguro que no le representaron porque no estuvo. Pero hay una cosa, a usted sí le representaron aún estando, pero hay una cosa que está clara. Yo estoy convencido de que 6.000 personas, 4.000, 7.000, no sé cuántas, pero no muchas más de 7.000 que van a esa manifestación, para mí no son representativas, para mí. Y para mí lo que sí es representativo es que quisieron derrumbar las vallas que las fuerzas de orden público pusieron para que no entrasen en el Congreso y empezaron los problemas. Manifestaciones ejemplares son, por ejemplo, una, y esto le va a sonar a usted que no lo va a aceptar, pero bueno, los datos están ahí. Cuando, por ejemplo, hay manifestación y cuando viene su santidad y acuden 2 millones de personas. Eso sí. Y eso es una manifestación donde no se tiró ni una papelera. Y eran 2 millones. Es una manifestación no eran 6.000. Donde la policía... Discúlpeme usted, eran 2 millones. Pegaba a los que se estaban manifestando en contra de la Iglesia Católica. Incluso en los sitios donde estaba convocada una manifestación en contra de la Iglesia Católica. Claro, ese es el argumento que usted hace. Usted se cree... Ustedes... Es tremendo. Este sí que es un tema interesante. Es un tema interesantísimo. Cómo el Estado español sigue siendo un Estado unido a la Iglesia como en la Edad Media, donde cuando muere un soldado se hace un funeral católico. Es una cosa que no se ve en un país civilizado. Pero lo era con el PSOE también. Sí, por supuesto. Pero no se ve en un país civilizado una cosa no así. Se puede, o sea, en Francia no se les ocurre hacer una misa si muere un militar. Es una cosa escandalosa. Es que la civilización de Roma hacia acá no se puede entender sin la Iglesia. Efectivamente, no se puede entender con la cantidad de gente que mataron. No se puede entender. Y la cantidad, ¿Cómo que mataron? Y la cantidad de veces ¿Otra vez hablar de muertos? Y la cantidad de veces, la cantidad de veces que intentaron... Yo creo que hablar de eso es tremendamente delicado, es entrar en un problema... Hay que hablar de todo. No. Quienes más mataron fueron los comunistas, los estalinistas, etcétera. ¿Qué dijeron? Dijo mataron. La cantidad... Bueno, hombre, la Inquisición hacía cosquillas en las plantas de los pies. La cantidad de veces que intentaron frenar el avance del conocimiento, la Iglesia Católica, negando los avances fundamentales, si no fuera porque la fuerza de la razón les lleva a ceder, no habrían aceptado ni la visión del universo que tenemos hoy en día, ni la teoría de la evolución, ni nada. Usted antes empleaba, ahora no dejan hacer... Usted antes empleaba con toda claridad las bibliotecas. Yo, la mejor biblioteca que conocí en Asturias fue la biblioteca del seminario. Cuando no se recibían en España libros del Fondo Cultural Mexicano, se recibían en el seminario de Asturias, de Oviedo. Y no fui seminarista, ¿eh? Y íbamos muchos en la época aquella. Claro, usted y yo nos separan pues a lo mejor 20 años o 25, que son los suficientes para no conocer... Porque no había bibliotecas públicas. Pero no había ningún tipo de inquisición en la lectura, ¿eh? Y ahí tenías a Víctor Hugo, tenías lecturas comprometidas que de alguna manera se entendía... Claro, ellos eran los únicos que podían tener una biblioteca. Pero estaba abierta, al público. Hombre, abierta al público. Claro, la Edad Media ya pasó. Hombre, ellos en su generosidad cristiana compartían los libros con los demás. Un poco de calidad cristiana también es bueno tener. Eso está bien. Olvidar que somos y de dónde procedemos es lo que nos, de alguna manera nos empuja a hacer esas algaradas que a usted no le gusta escuchar, que en ocasiones hacemos. Bueno, que nos quedamos sin tiempo, es una pena, porque fíjense los temas que todavía teníamos por delante. A mí me hubiera gustado hablar del Niemeyer y de esos datos que cada vez se van conociendo más y más, del despilfarro, de la mala gestión, como queramos llamar, que se ha llevado aquí. Del Niemeyer. Despilfarro. Ese es el problema que tenemos, sin duda. Pues no sé, me hubiera gustado preguntar, porque hay quien acusa también a Izquierda Unida, que estaba entonces en ese momento en el gobierno regional, y por qué permitía este tipo de cosas, ¿no? Bueno, yo desde este mismo instante
estoy convencido que tanto a Ignacio como a mí nos quedaron muchas cosas por decir y yo me ofrezco con Ignacio venir en una ocasión próxima a seguir debatiendo de otras cosas. Nos habéis dado un debate. Sí, yo también, pero yo creo que hay que hablar de dos cosas. A ver, ¿qué son? No, digo, que solo de dos cosas, bien, las que que queráis, más, porque si no, Venga, pues mi contertulio habla, tiende a englobar, a relacionar las cosas y entonces se complica todo. Pero verás, Ignacio, es que irreversiblemente estamos en un mundo global. Cosa que a vosotros nos gusta. No, al contrario. La globalización nos gusta. A nosotros nos encanta. Nos gusta. Una de nuestras frases preferidas es la de Marx, de trabajadores del mundo unidos. Bueno, pero la globalización desde el punto de vista economicista no os agrada nada, porque creéis que es el mal de todas las... La globalización de los beneficios nos parece bien. Joaquín Bastache, muchas gracias por estar aquí. A ti por invitarnos. Gracias. Es un placer estar con vosotros en este debate hoy. Mañana volvemos, señores, con nuevos invitados que estarán aquí en esta misma mesa de debate. Gracias, buenas noches, hasta mañana. Tenía muchos saldos favorables y además tenía un paro del 10,5% aproximadamente, después de haberlo cogido con la anterior legislatura socialista con un 25%, como lo coge ahora el Partido Popular también con un 25%. Por lo tanto, decir que estos presupuestos son un auténtico desastre, que están al servicio de la banca, no, lo que están es al servicio de necesariamente tener que salir de esta situación que heredamos. No olvidemos que en la segunda legislatura del pasado inmediato no solamente se habían gastado, dilapidado, malgastado más de 1.300.000 millones de euros, sino que además habían endeudado el país en el doble. Es decir, cuando el señor Zapatero y el señor Rubalcaba cogen el país, tienen una deuda aproximadamente de 320.000 millones y la dejan con más de 700.000. Una prueba evidente es que ahora que tiene que hacer unos presupuestos el señor Rajoy para el 2013, se ve obligado a un euro de cada 4 euros aplicarlos al pago de intereses. Probablemente el señor secretario general del Partido de Izquierda Unida se refería a que si estaban hechos para la banca, porque es para devolver lo que la banca central y otros operadores bancarios nos prestaron. No, es cierto que parece que se destina sobre todo para pagar a los que nos dejaron dinero, ¿no, Ignacio? Sí, vamos a ver. Saludos, señoras, señores, bienvenidos a esta nueva semana que iniciamos. Nos ponemos ya en el mes de octubre. Créanme que las noticias hoy son sumamente aburridas. Intentar sacar zumo de una naranja que apenas si lo tiene es complicado. Lo digo porque las noticias de hoy, el 100% son bastante ligadas a la economía y eso, pues para muchos provoca ya cierto hartazgo, si no fuera porque esa economía nos influye directamente en el corazón, si es que llevamos ahí la cartera, o en el bolsillo, si es que la guardamos en ese lugar. En fin, hoy nos ha visitado Olli Rehn. Lo cierto es que este hombre, de aspecto desde luego nórdico, no lo puede negar, pasaría totalmente inadvertido entre las hordas que nos visitan en cualquier momento del año, de gentes que llegan de esos lugares, de más allá de los Pirineos, para disfrutar del sol y de las playas españolas. Pero este no viene precisamente a disfrutar del sol. Normalmente este señor, Olli Rehn, trae las trompetas del apocalipsis con él. Es el que anuncia todo lo malo que nos pueda venir y todas las calamidades o catástrofes. Yo es que creo que hay que tomar un poco de perspectiva también, ¿no? Ahora hay un discurso muy establecido por parte del Partido Popular, y veo que también por parte de mi compañero contertulio, que es que la situación es así por culpa del gobierno anterior. Pero, hombre, históricamente también la burbuja inmobiliaria, el principal responsable fue una ley del suelo que hizo Aznar, que liberalizó completamente. No conoces la ley del suelo, entonces. Si dices eso, no la conoces. Esa ley permitía que se tasaran los suelos urbanizables en función del número de pisos que se hacían allí. Y eso dio lugar a un incremento enorme de la construcción, al mismo tiempo, digamos, confabulados, creo que es el término apropiado, con la banca, que daba créditos tranquilamente a todo el mundo, y los empresarios, los constructores, pues ponían poco, tenían crédito muy fácil y tal. Bien, quiero decir
que yo no creo que la política económica de fondo pueden ser más hábiles en un momento, en otro, tal, pero la política económica del PSOE y del PP en líneas generales no se aparta de lo que les mandan desde fuera. Yo creo que no tenemos desde hace tiempo un gobierno de la nación con capacidad de tomar decisiones sobre lo que... Catástrofes económicas que puedan llegar. Precisamente cuando todavía se habla de la presentación de los presupuestos generales del Estado para el año 2013 y de algunas de las cosas como, por ejemplo, esos 2.000 euros que se van a dar a aquellos que se decidan a comprar un coche. Igual seguimos todavía empeñados en modelos tan clásicos como el de comprar un piso, una casa en la playa o donde queramos, o comprarnos un coche cada poco tiempo. No lo sé. A ver qué opinan nuestros expertos hoy, nuestros invitados. En cualquier caso, a los que vamos a dar la bienvenida inmediatamente. Empiezo por Joaquín Mastache. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo ves así a priori una pincelada, si te parece, de estos presupuestos generales del Estado para el 2013, que no han gustado mucho? Por otro lado, tampoco son físicamente agradables como para gustar a nadie, claro. Bueno, los presupuestos estos evidentemente son condicionados. Están condicionados por un pasado inmediato que luego analizaremos y difícilmente podemos comprender el presente y el futuro inmediatos si no conocemos el pasado inmediato. Ignacio Loy es, además de profesor de la Universidad Ovetense, es el secretario del Partido Comunista en Oviedo. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Ha dicho hoy Cándido Méndez, que ha estado aquí en Llanera, el secretario general de UGT, que estos presupuestos están al servicio de la banca. ¿Es una forma de resumirlo? ¿Te parece acertada o qué? Yo creo que es una forma de resumirlo, sí. Yo creo que algo de eso hay también, sí. Yo no veo que estos presupuestos también se ha dicho que son maquillaje, que están engañando a la gente, que los presentan de una manera pero son otra, que ocultan muchas cosas. Sí, yo creo que es una frase, los líderes tienen que decir frases cortas, que a veces, oye, pues es trazo grueso, pero sí, yo creo que si los intereses de la banca son los contrarios, digamos, de la mayoría social, pues está bien dicho en este caso, sí. ¿Y se podría hacer otra cosa, Joaquín? Difícilmente, difícilmente. Antes comentaba que para entender el presente y el futuro, que son estos presupuestos precisamente en el 2013, debemos de conocer el pasado. En el pasado inmediato, en la época en que gobernaba el señor Zapatero y el señor Rubalcaba, hay algo que es evidente. La primera legislatura, que fue del 2004 al 2007, desde abril del 2004 hasta el 2007, jamás un presidente español tuvo tantos recursos a su alcance. Jamás recaudó tanto dinero la hacienda pública y puso a disposición de los gobiernos, de esos gobiernos de 4 años, tantísimo dinero. No olvidemos además que este presidente recogió una herencia muy positiva donde las cuentas no estaban trastocadas.